El 2026 no es un año más, es el año donde el mapa del cielo cambia por completo. Por primera vez en décadas, los 5 grandes arquitectos del destino, que son Plutón, Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter, se alinean para empujarnos hacia una realidad totalmente nueva. Si sentís que tu vida se está acelerando o que las viejas estructuras ya no te contienen, no estás solo. Hoy vamos a analizar cómo esta combinación de planetas transpersonales y generacionales va a resetear tu mundo. Empecemos por lo profundo. Plutón en Acuario ya no mira hacia atrás. Se terminaron los retrocesos a Capricornio. Estamos en el punto de no retorno de la soberanía personal. A esto se le suma Neptuno entrando en Aries después de 161 años, encendiendo una chispa de inspiración y nuevos ideales que no veíamos desde el siglo XIX. Y para completar este triángulo de fuego y aire, Urano entra en Géminis, revolucionando nuestra mente y la forma en que nos comunicamos. Lo que antes era una sospecha de cambio, hoy es una revolución inevitable. Pero un cambio sin estructura es solo caos. Por eso Saturno en Aries llega para ser el arquitecto. Mientras Neptuno te hace soñar, Saturno te pide el cemento, disciplina y acción. Es el fin de la etapa de planificación y el comienzo de la etapa de encarnación. Y no te olvides de Júpiter, que al entrar en Leo nos da el permiso para brillar, para expandir nuestros talentos y para liderar con confianza. El cielo te está dando la visión, el motor y la estructura. Ahora te toca a vos ponerte en marcha. Ahora bien, toda esta danza de planetas gigantes no nos afecta a todos de la misma manera. El cosmos tiene un lenguaje específico para cada naturaleza, y entender cómo vibra tu elemento con estos cambios es lo que te va a permitir navegar el 2026 con ventaja. No se trata solo de saber qué pasa en el cielo, sino de entender cómo esa energía busca expresarse a través de vos. Veamos los signos de fuego, como Aries, Leo y Sagitario. Ustedes son los protagonistas indiscutidos de este año. Con Neptuno y Saturno en Aries y Júpiter en Leo, el universo les está entregando las llaves del motor. Pero ojo, tener tanta potencia requiere maestría. Su desafío este año es la canalización. No se trata de explotar en 1000 direcciones, sino de elegir una visión clara y sostenerla con la disciplina que pide Saturno. El 2026 les pide que dejen de ser solo impulsivos para convertirse en líderes conscientes de su propia vida. Es su año para materializar lo que soñaron por décadas. Para los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio, para ustedes el 2026 es un año de flexibilización estructural. Ustedes están acostumbrados a construir sobre lo sólido, pero con Urano y Plutón pidiendo innovación, el suelo conocido se está transformando. Su gran aprendizaje será entender que la seguridad ya no está en tener, sino en ser capaces de adaptarse. Saturno en Aries los empuja a tomar riesgos calculados. Es el momento de aplicar toda su capacidad de trabajo a proyectos nuevos y originales, soltando el miedo a lo que no pueden controlar totalmente. Para los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario, ustedes están viviendo una verdadera revolución de la conciencia. Plutón en su elemento les da una profundidad que nunca antes tuvieron, y Urano en Géminis les acelera los procesos mentales. El 2026 les pide que dejen de ser solo observadores o comunicadores de ideas ajenas. Es tiempo de que su voz tenga peso y propósito. Su desafío es bajar toda esa genialidad a la tierra y comprometerse con una verdad. No se queden en la superficie. El cielo les pide que usen su inteligencia para crear redes y vínculos que realmente transformen su entorno. Para los signos de agua como Cáncer, Escorpio y Piscis, después de años de mucha carga emocional y de transitar el desierto, el 2026 les trae una liberación purificadora. Mientras el mundo afuera parece acelerarse, ustedes están llamados a limpiar los sótanos del alma. Al moverse los planetas hacia Aries, ustedes sienten que el peso del pasado empieza a aliviarse. Su tarea es usar esa inmensa intuición
para sanar y para poner límites claros. Ya no es tiempo de sacrificarse por otros, es tiempo de usar su sensibilidad como una brújula para su propio empoderamiento. Si sanan el origen, el 2026 les regalará una paz que no conocían. Con este panorama de planetas tan poderosos moviéndose al mismo tiempo, es normal sentir que la realidad nos sobrepasa. Por eso, para que no te pierdas en el caos y puedas canalizar esta fuerza de forma constructiva, quiero darte los 3 pilares fundamentales que deben guiar tus acciones durante todo el 2026. Estos no son solo consejos, son las reglas de juego de la nueva energía. Número 1. Vence la inercia y deja de postergar. La entrada masiva de planetas en Aries nos dice que el tiempo de la reflexión pasiva se terminó. Aries es la chispa inicial, es el guerrero que no espera a tener todas las armas para salir al campo. Si seguís esperando el momento ideal o a sentirte totalmente preparado, te vas a quedar afuera de la sintonía del universo. El momento perfecto es hoy, con las herramientas que tenés y con el conocimiento que ya adquiriste. Recordá que en 2026 la acción es la mejor forma de curar la ansiedad. Número 2. Abrazá lo incierto y solta el control. Con Urano en Géminis y Plutón en Acuario, las viejas recetas de seguridad ya no funcionan. Estos planetas premian a los que tienen la flexibilidad mental de probar lo nuevo, lo distinto, lo que incluso parece un poco loco. Si intentás retener lo viejo por miedo o por apego, vas a sentir que el cambio es doloroso. Pero si te animás a soltar el control y a surfear la ola de lo incierto, vas a descubrir que lo que viene es mucho más auténtico y libre que lo que estás dejando atrás. Número 3. Convertite en tu propia autoridad. Este es quizás el pilar más importante de Saturno en Aries. Durante mucho tiempo buscamos aprobación afuera, en la familia, en el trabajo o en lo que la sociedad esperaba de nosotros, pero este cielo te pide que dejes de pedir permiso. Ser tu propia autoridad significa hacerte responsable de tus decisiones y de tus silencios. Si vos no tomás el mando de tu destino este año, las circunstancias lo van a tomar por vos. La verdadera madurez en 2026 es reconocer que nadie va a venir a salvarte, porque el poder para construir tu vida ya reside en vos. El 2026 es el año de la gran transición. Estamos dejando un mundo de dudas para entrar en un mundo de acción y autenticidad. No tengas miedo al cambio, porque este cielo está diseñado para que por fin puedas ser vos mismo. ¿Cuál de estos movimientos sentís más fuerte hoy en tu vida? ¿Es la revolución mental de Urano o la necesidad de construir de Saturno? Contame en los comentarios y miremos juntos este nuevo horizonte.